Muchas gracias, Javier. Ministro, déjeme empezar primero por aquí. ¿Qué ha fallado en Cataluña? Tenemos 2 descarrilamientos. ¿No ha habido un sistema de freno, un sistema de alerta previo que permita evitar esta situación? Bueno, tenéis ahí un ingeniero, no recuerdo su nombre, la verdad es que lo ha explicado magníficamente, ¿no? Voy a añadir algún elemento, ¿no? El muro cae parcialmente sobre la cabina, es decir, no es que el tren choque contra el muro o que el muro estuviera en la vía y llegara al tren, sino que cae parcialmente sobre la cabina. Es decir, estamos hablando de un choque que al mismo tiempo es un aplastamiento. Tanto la posibilidad del maquinista y del sistema de anticiparse a eso es nula. Estamos hablando de una desgracia que tiene que ver con las condiciones meteorológicas que en este momento está atravesando Cataluña y que tiene que ver con lo que ha descrito el ingeniero. Lo que me trasladan es que ese talud de contención contiene ese muro de contención contiene un talud de arcilloso, de tierra, que se ha saturado de agua, lo ha explicado, creo, el ingeniero magníficamente, y que ha incrementado su peso y al final ha acabado derribando el muro, con la desgracia de que lo ha hecho sobre el propio tren, al paso del tren. Tengo que subrayar que, según la información que me trasladan desde Cataluña, en ese tramo había una limitación de velocidad a 60 cuando la velocidad normal es a 140, porque se están realizando obras en esa zona. Si la velocidad no hubiera sido de 60, la desgracia todavía habría adquirido una dimensión mayor, porque el golpe, pues evidentemente habría producido una transferencia al resto del vehículo que se hubiera traducido en muchas víctimas. Por tanto, dentro de la terrible mala suerte que es que ese tren haya pasado justo en el momento en el que el muro caía, pues ha habido algo de fortuna en cuanto a que la limitación de velocidad pues ha reducido las consecuencias del accidente. En el caso del otro descarrilamiento al que os hacéis referencia, que se habla de descarrilamientos, pero en este caso pues estamos hablando de un aplastamiento, ¿no? En el caso del otro descarrilamiento hablamos de una roca de grandes dimensiones que cae sobre la vía también al paso del otro tren y que tiene que ver pues con la situación meteorológica que en ese momento había, las fuertes lluvias, en este caso en Girona, que son las que han producido el desprendimiento de esta roca. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Con el servicio detenido se está haciendo una exploración no solo, como ha manifestado el ingeniero, de la vía, sino que se está trabajando en el entorno. De hecho, tengo que decirles que la situación es de tal calibre que hoy por la mañana se ha producido el derrumbamiento de otro muro en la R1, creo que en concreto en Pineda del Mar, sin consecuencias, afortunadamente, porque el servicio estaba suspendido, y lo que se va a hacer y se está haciendo por parte de Adif es hacer una revisión de todos esos puntos críticos que en relación con la climatología pudieran causar algún evento dañoso, para garantizar que cuando se ponga en marcha de nuevo la infraestructura esté la seguridad garantizada, plenamente. Ministro, ¿eso significa que vamos a tener trenes parados para empezar en Cataluña durante días? Bueno, en principio, a lo largo del día de hoy, con toda seguridad. En Rodalies, sí. Esta es la primera clave y esta es la última hora, lo que tenemos en Cataluña. Pero la última pieza en la investigación está en Adamuz, en Córdoba, y es la conversación que capta la caja negra entre el maquinista del Irio y el centro de control en Atocha. Vamos a escucharla, porque son 2 conversaciones. La primera, cuando acaba de producirse ese vuelco y el maquinista de Irio llama al centro de Atocha, así. Es un 89, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya lo has bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te pueden mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Sí. Un segundito, Margarita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Quienes reconstruyen lo sucedido dicen en cuestión de segundos. Viene de sentido contrario el otro tren, el Albia, que arrolla literalmente
a esos vagones que están invadiendo la vía, a tal velocidad y con tal impacto que desplaza hasta 800 metros al segundo tren y que hace que el conductor de Irio ni siquiera sea consciente de que acaba de ser arrollado en sus últimos vagones y se produce esta segunda llamada. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Ministro Óscar Puente, ¿cómo reconstruyen ustedes esto? Esto es más rápido de lo que inicialmente se dijo. Vamos a ver. Lo primero, lamento la confusión que generan este tipo de filtraciones y que enseguida se analizan pues, por gente que no tiene el conocimiento suficiente de lo que ha sucedido, ni siquiera ha visitado el lugar de los hechos y que inducen a interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Vamos a ver. Lo primero, cuando el maquinista del Irio se comunica con el centro de control, todo ya ha sucedido. Lo que pasa es que él no ha sido consciente de ello. El tren ya está detenido en su punto final, detenido y bloqueado, así lo dice él. Tengo el tren bloqueado, tengo el tren detenido. Ya se ha producido todo, se ha producido el descarrilamiento y se ha producido el choque con el tren Albia. Lo que pasa es que él no lo ha percibido y esto quiero explicarlo, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo es posible que no lo haya percibido? Bueno, los 5 primeros coches del tren Irio han resultado sin ningún tipo de afectación. En el examen que se ha hecho a posteriori ni siquiera se ha caído nada dentro, ni las bandejas ni nada. Es decir, el pasaje de los 5 primeros coches, incluido la cabina del maquinista, no han percibido más allá de las vibraciones y movimientos que ni siquiera han sacado al tren de la vía. Los 5 primeros coches están perfectamente encarrilados, pero ya está detenido. Cuando el maquinista se baja del tren, dice, tengo que comprobar, entonces observa que hay un descarrilamiento, pero tampoco ha sido consciente del choque porque no ve el otro tren. El otro tren está 800 kilómetros más allá después de haber impactado con los vagones 6, 7 y 8. 800 metros. Por tanto, además hay que conocerlo, hay un escenario de absoluta oscuridad y él no ve el otro tren. De hecho, ayer cuando visitamos el hospital en el que están parte de los heridos, los sanitarios lo que nos trasladan es que en primera instancia ellos van al tren Irio, que es el que está además junto al edificio técnico de Adamuz, y empiezan a auxiliar a las personas que están heridas en el Irio y que cuando estaban realizando esas labores empiezan a ver personas llegar en la distancia con maletas procedentes del otro tren que estaba allí. Es decir, ellos no vieron ni siquiera el otro tren en el primer momento que llegan al lugar de los hechos. Es decir, todo sucede en apenas 9 segundos. Cuando estas llamadas se producen, todo ya ha sucedido. Ha sucedido el descarrilamiento, el tren se ha detenido, se ha producido antes el choque con el Albia, pero de eso el maquinista no era consciente en el momento en el que se detiene el vehículo y llama al CTC. Por otro lado, dicen, ¿es consciente el CTC lo que el dice centro de es... control de Atocha? Porque en la respuesta que se le da, la pregunta es si Atocha sabe, si el centro de control sabe que hay ese segundo tren. Vamos a ver, hay un registro de llamadas, hay otras llamadas, como digo, este tipo de filtraciones, bueno, pues al final se pone el foco sobre una cosa perdiendo el marco completo. Hay una inicial llamada del maquinista de este tren y que habla con el CTC, y el CTC en ese momento lo que le dice es no viene ningún tren. Claro, es que el Albia ya ha pasado, el Albia ha chocado y el Albia está descarrilado, pues en su posición final, que todo el mundo ya conoce desde hace un minuto o unos segundos. Tanto el CTC en ese momento no sabe que el Albia ha descarrilado, pero sí que poco después en el CTC se descubre que el tren está detenido y hay una llamada al maquinista que obviamente no responde porque el maquinista estaba fallecido, y otra llamada a la interventora del tren, que esta sí responde, además dice que tiene un golpe en la cabeza, etcétera, y entonces ya en ese momento el CTC toma conciencia
digamos, al menos inicial del contexto de la situación. Pero estamos hablando, insisto, de una llamada que se produce nada más que el tren se ha detenido. El CTC aún no tiene la constancia de que el otro tren está detenido y chocado, y esto es la composición de los hechos que se puede completar si atendemos al conjunto de llamadas y de comunicación. Si atendemos al conjunto de llamadas y de comunicaciones con el CTC. Si solo escuchamos la llamada del tren Irio, del maquinista, no entendemos bien qué es lo que ha pasado. Entendido. Ministro, esta es la primera de las novedades del día. Hay una segunda, y es el bogie del tren Irio. Ha aparecido en un barranco. Esta es la imagen. Ha aparecido a 200 metros del lugar del choque y ha aparecido así. Lo han captado las cámaras de Reuters, lo ha desvelado el New York Times. La pieza parece ser localizada por el presidente de Adif, pero el diario, el New York Times, dice esa pieza ni siquiera está acordonada, ni siquiera ha sido protegida por la investigación o por la policía. Esto es lo que dice el periódico. Marta Aita, vamos a la zona. Esa pieza está a esta hora localizada ya a 200 metros del lugar del accidente. Sí, Javier, y lo cierto es que esa pieza podría estar muy cerca de donde nos encontramos. Estamos justo en el terreno, muy cerca de donde ha ocurrido el accidente. De hecho, quiero mostraros porque desde aquí se ve que el tren está a unos 270 metros de distancia, está en altura y parece lógico pensar que una pieza de tan gran tonelaje ha ido cayendo hasta situarse en un punto cercano a donde comienza este arroyo. Ahí es donde lo han localizado. Dice el New York Times que se lo ha encontrado una fotógrafa de su periódico que trabaja para ellos, para Reuters, pero lo cierto es que Adif asegura que la pieza ya la tenían localizada y que de hecho la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya tenía constancia de ella. Ministro de Transportes, esa pieza está bajo control, esa pieza está acordonada. Dice el diario que esta pieza ni siquiera estaba perimetrada por la policía. Vamos a ver, mire, de verdad, una investigación de estas características no es un partido de fútbol, no se puede radiar minuto a minuto desde la cabina del comentarista, porque de verdad es que llegamos a extremos que son verdaderamente esperpénticos. Vamos a ver, la pieza se localiza, estaba yo en el momento que se localizó en el lugar de los hechos, se localiza el lunes por la mañana. No recuerdo exactamente la hora, yo llegué sobre las, 8 y pico, 9 al lugar de los hechos. Allí estaba además el presidente Moreno Bonilla, estábamos varias personas. Le cuento cómo se localiza, porque lo que se sabe en ese momento es que los bogies delanteros del coche 8 de Irio han desaparecido, no se encuentran, y entonces en ese momento se le pide por parte de Adif a la policía que nos deje, a la Guardia Civil, que deje emplear un dron para intentar localizar, a ver si localizamos en el entorno o si está debajo de alguno de los, que era una de las hipótesis, de alguno de los trenes, del propio Alvia, los bogies. No es necesaria la utilización del dron porque en ese momento un agente de la Guardia Civil nos dice que ha visto algo, que él cree que hay algo en un terraplén que hay mucho más abajo, junto a un arroyo, que son unas ruedas, lo que él describe como unas ruedas. Bueno, entonces baja personal de Adif en ese momento, el barranco, delante de nosotros, y vienen ya diciendo son los bogies, ahí están, vienen con fotografías y automáticamente ahí la Guardia Civil con su equipo de criminalística y la CIAF realizan el examen de las piezas, las fotografías, todo eso está documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el hallazgo del New York Times, pues en fin, no está el hallazgo, esto ya está vallado, ya estaba encontrado y demás. Se cree que esos bogies han salido despedidos como consecuencia del impacto, pero es algo que tendrá que determinar la investigación y, como digo, el comentario de la investigación de esta manera, pues francamente lo único que introduce es confusión. No nos diga a nosotros, los medios de comunicación, ¿no? Se han puesto en contacto con Adif y Adif no ha dado respuesta. Es lógico que cuando se pregunta, oiga, tenemos esto, y se retrata después, porque dice usted esto se localiza el lunes, el New York Times se justifica con estas imágenes que son de Reuters el martes. El martes sigue sin haber cordón policial. Entiendo el malestar oficial, pero entiendan la sorpresa de decir esta es una pieza clave y que los periodistas planteen cómo es posible que esté allí, en medio de la nada, sin custodia alguna.
está en medio de la nada, no está en medio de la nada, está en un arroyo y está ahí, entre otras cosas, porque pesa 20 toneladas y no es tan fácil, no se va a poder desplazar por su propio pie, ni la va a poder coger nadie y llevársela debajo del brazo. De verdad, es que yo hago un esfuerzo de comunicación desde el primer minuto porque soy muy consciente de la importancia que tenéis los medios de comunicación y de la importancia que tiene la información para la ciudadanía, pero de verdad, creedme, los medios de comunicación en este momento no sois lo más importante. Es decir, lo más importante es, primero, las víctimas. Segundo, es decir, tened en cuenta que nuestro trabajo en este momento, de ustedes. Y sobre todo el de los técnicos, no, es que igual os toca ir unos cuantos más, pero lo que digo es, vamos a ver, permíteme explicarme. Lo que digo es, en este momento, Adif no está centrado en contar a todo el mundo en cada minuto y cada segundo cada pieza de la investigación, que por otro lado es necesario poner en relación con otras muchas. Es decir, esto es un tema complejísimo. Adif está centrado sobre todo en hacer, como el resto de técnicos de la materia, está centrado en recoger acopio, en documentar todo, etcétera, etcétera. Si todos tenemos un poco de paciencia y un poco de rigor, iremos entre todos viendo cómo se van casando las piezas del puzzle, pero lo que no puede ser es, este tipo de situaciones, porque al final, insisto, lo único que inducen es a confusión a la ciudadanía, inquietan innecesariamente. Esto va a ser largo, por mucho ministro, que haya quien en 48 horas quiere ya establecer un titular de ha pasado esto, tal, va a ser largo. Si acuden ustedes a los ejemplos comparados dentro de España y fuera de España de cuánto se tarda en esclarecer las causas de un accidente de estas características, pues verán que se tarda mucho tiempo y no llevamos ni 3 días. Entonces, yo insisto, de verdad, voy a hacer un esfuerzo permanente de explicar, lo estoy haciendo con todos los medios de comunicación, vamos a dar ruedas de prensa, etcétera, y por eso pido la máxima prudencia a la hora de analizar los hechos, porque todo tiene una explicación, o casi todo, y la explicación generalmente no es la que se obtiene desde el análisis que no va acompañado de un conocimiento más detallado y de un mayor rigor. Confíen en la investigación, confíen en las fuerzas del orden público, etcétera, y dejemos trabajar, ¿no? Le entiendo, y ahora escúcheme un segundo solamente. Por supuesto que lo entiendo, tanto que usted está aquí precisamente por eso, porque no traemos a nadie para especular, le traemos a usted para contestar. Esto es lo que estamos haciendo desde el minuto cero en esta casa. Entiendo que usted tiene quejas sobre muchos medios de comunicación y estoy seguro de que muy fundadas en algunos casos. En esta casa, en este espacio, hemos sido extraordinariamente prudentes y le estamos trasladando a usted las preguntas y usted me tiene que entender. Nosotros tenemos muchas dudas, la ciudadanía tiene todavía más y por eso le trasladamos estas cuestiones, señor Puente. Me habla usted de la investigación, permítame preguntarle por ella. ¿Tienen ustedes una hipótesis central? ¿Tienen algo de qué ha pasado? Todavía es demasiado pronto. Vamos a ver, vamos incorporando datos, ¿no? Uno de los datos que se ha incorporado y que también ya está en los medios de comunicación y ha servido para interpretaciones que todavía no se pueden hacer con un mínimo de rigor, es que se ha descubierto en los bogies del tren Irio, en sus coches delanteros, una muesca de 1 milímetro de espesor y una cierta anchura de varios centímetros en los bogies que se repite en todos ellos, ¿no? En los bogies delanteros. Y eso nos puede llevar a pensar que hay algo que todavía no podemos determinar que ha ido causando eso en los bogies delanteros y que puede haber sido, o es el origen de la causa del descarrilamiento. Se han examinado otros trenes que han pasado por ahí con anterioridad y en alguno se ha observado alguna muesca parecida, en concreto en los 2 o 3 que pasan con anterioridad, ¿no? Eso ya es un dato que se incorpora a la investigación, pero también tengo que decirle que los que se han examinado y que han pasado por ahí en un margen de tiempo superior a la hora, hasta ahora al menos los que ha examinado Renfe de su propiedad no tienen ninguna de esas marcas. También nos despista que en uno de los que sí las tiene hay 2 marcas, pero en el lado izquierdo en el lado izquierdo del tren, no en el derecho, que es donde se aprecian las marcas en el Irio. Por tanto,
hacer como ya he visto, o a interpretar como ya he visto que esas marcas necesariamente se tienen que corresponder con una rotura de vía, lo cual es una de las hipótesis posibles, y que eso ya nos dice que nada, era una rotura de vía, pues es totalmente prematuro y nadie con un mínimo de rigor puede hacer. Por tanto, se van incorporando datos, van apareciendo nuevas evidencias, estamos viendo las mediciones también de los medidores de movimientos laterales que tienen algunos trenes para ver si hay algo antes que nos pueda dar alguna pista de lo que ha podido pasar, y en eso seguimos avanzando, ¿no? Eso es lo que va avanzando la investigación, al menos por nuestra parte, ¿no? No sabemos lo que la CIAF está haciendo, no sabemos lo que la Guardia Civil está haciendo, pero bueno, vamos incorporando nuevas herramientas para que la gente que tiene conocimientos técnicos y científicos pueda finalmente llegar a una conclusión. Ministro, sé que tiene que marchar, no quiero abusar de su generosidad hoy. Déjeme que le haga 3 preguntas muy rápidas. La primera, víctimas. ¿El balance sigue estando en 42 fallecidos? No sé cuál es el último, si ha variado desde la última vez, 42, creo que es el que... eso, permítame, que yo siempre no trato de escurrir el bulto, pero es que está en manos del Tribunal Superior de Justicia y son ellos los que informan, teniendo en cuenta que se ha decretado gran emergencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asume las competencias en esta materia y son ellos los que proporcionan los datos. Yo no tengo ninguna información adicional. Segunda clave, límites de velocidad. Si le digo que estamos, seguros, parece que estamos ya seguros en que no queda nadie ya en el Lirio. No hemos encontrado de momento en los restos del Albia que estamos extrayendo ninguna otra persona y bueno, cada vez quedan menos restos, por tanto las posibilidades de que aparezcan más personas ya se van reduciendo mucho, y creo que el número de desaparecidos y el de fallecidos creo que difiere en una persona, por tanto la cifra final, si no es esa, está muy próxima, ¿no? Segunda clave, límites de velocidad. Adif marcaba anoche límites de velocidad en algunos tramos entre Madrid y Barcelona. Esta mañana se han vuelto a instaurar tras la denuncia de un maquinista. Carla Cuña, a esta hora, Atocha, a esta hora esos límites están operativos en algunos puntos, y la situación ahora mismo, ¿cuál es? En concreto, hay límites de velocidad en 78 kilómetros de la ruta entre Madrid y Barcelona a 160 kilómetros por hora. Ayer interpusieron este límite de velocidad en otro tramo de 160 kilómetros por hora, pero esta mañana han quitado esa restricción, solo la han dejado en 4 puntos a 230 kilómetros por hora, pero ahora lo que hace Adif es interponer más límites de velocidad para revisar la seguridad de esas vías por la denuncia de un maquinista que ha dicho que ha visto puntos afectados en esos tramos. No hemos tardado una hora más. Sí, nos han comunicado que la velocidad se iba disminuyendo y he llegado una hora tarde. 20-30 minutos en Calatayud parados, cada vez se demoraba más. Y me parece bien que se revise pues, toda la red ferroviaria y por la seguridad de los pasajeros. Ministro, ahora mismo tenemos una posición de límites que cómo va a evolucionar, por qué se instaura, retira, vuelve a instaurar después. Bueno, esto requiere una explicación un poquito detallada, ¿no? Para que la ciudadanía entienda por qué se produce esto, ¿no? Nosotros, desde Adif, Adif tiene unos mecanismos de detección de deficiencias en la vía que tienen que ver en su inmensa mayoría con el confort, algunas otras con la seguridad, y unos mecanismos de actuación y de respuesta una vez se detectan esas deficiencias. Hay mecanismos puramente técnicos, que son las auscultaciones de vía, que se hacen con aparatos, etcétera. Hay mecanismos técnicos que son las inspecciones a la vista, que hace también el propio personal técnico, y también nos guiamos de las incidencias o los reportes que nos mandan los maquinistas y que dicen, oye, hemos observado esto, hemos observado un movimiento que no nos gusta, y nosotros recibimos todo eso, Adif recibe todo eso y actúa y tiene unos niveles de actuación en función del grado de la incidencia, ¿no? De media, en la alta velocidad ferroviaria española, en los 4.070 kilómetros que tiene, recibimos 4 avisos de maquinistas al día, de media. La semana pasada, en la Madrid-Barcelona, en total, en 7 días, tuvimos 8 avisos. 8 avisos, que ya digo, la mayoría, si no todos, tienen que ver con el confort y no con la seguridad, ¿no? El día antes del accidente no tuvimos ninguno. Bueno, ayer tuvimos 25 avisos en la Madrid-Barcelona.
21 nos los realizó un único maquinista. Claro, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer con arreglo a protocolos? Comprobar, constatar el estado de la vía y a partir de ahí tomar medidas correctoras o habilitar, si es que todo está correcto, la circulación a velocidad normal o bien establecer alguna limitación de velocidad en algún punto. En el día de hoy, el mismo maquinista que ayer presentó 21 de las 25 reclamaciones o comunicaciones a Adif ha presentado, al menos, no sé, lo que me acaban de decir, 13. De nuevo nos obligan a actuar y tenemos que actuar y cumplir con los protocolos de seguridad y garantizar la seguridad de la marcha, ¿no? Y por tanto atender estas reclamaciones que hace el maquinista, comprobar y tratar de bueno, si hay que aplicar alguna medida correctora, aplicarla, etcétera. Por tanto, estamos actuando con arreglo a la normativa de seguridad que tenemos establecida. Esto es lo que les puedo trasladar, es para que lo entiendan y para que bueno, pues la ciudadanía entienda por qué se ha hecho esto. No tengan la plena seguridad de que, al menos desde el punto de vista de quien tiene que decidir que se circule o no, se tienen garantías de que se cumplen con todos los parámetros que la normativa establece, normativa que es europea y por tanto estamos actuando con arreglo a esa normativa, ¿no? Ministro, una última clave, ya digo que 3 preguntas rápidas. SEMAF está anunciando huelga. Ellos dicen es insostenible, intolerable esta situación. ¿Cómo lo lee? Pues mire, lo leo, digamos, me pongo en la piel, sobre todo desde el punto de vista humano de quien hace ese trabajo y entiendo la zozobra, ¿no? Ha muerto un maquinista el lunes. La verdad es que por hechos que no tienen absolutamente ninguna relación ha fallecido otro ayer por la noche y entiendo la sensación y la sensibilidad que en este momento está a flor de piel de los ferroviarios, ¿no? También digo, nosotros vamos a sentarnos a dialogar y a acordar para intentar llegar a un acuerdo que no conlleve una huelga, ¿no? Ellos están, por supuesto, en su derecho de hacerlo. Tampoco creo que vaya a contribuir en nada. Si hay que hablar de estos temas y hay que hablar con rigor, lo mejor es sentarse a una mesa, intentar ver qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para mejorar la seguridad o la sensación de seguridad de los trabajadores de la red ferroviaria y, por supuesto, de los usuarios y tratar de evitar que esa huelga se produzca. Vamos a ver, todavía no está convocada, tenemos, espero, tiempo y desde luego disposición para el acuerdo y vamos a ver qué podemos hacer en este tiempo. Ministro de Transportes, Óscar Puente, le agradezco doblemente hoy que esté aquí con nosotros y que responda. Yo entiendo que las preguntas incomodan, pero de verdad le agradezco las respuestas. Ministro, cuídese, le mando un abrazo muy fuerte. No me incomodan las preguntas, de verdad, al revés, todas las preguntas en este momento son oportunas y tampoco tengo ninguna queja ni de este medio ni de ningún medio en general. Es decir, yo creo que, bueno, esto es la vida que vivimos, es la realidad que tenemos. Ante unos hechos muy graves es normal que todo el mundo quiere opinar, quiere contar, etcétera. Yo lo que sí que trato es de introducir la máxima claridad posible, sobre todo porque creo que en este tipo de circunstancias la pedagogía, sobre todo con la ciudadanía, es fundamental. Eso.